Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es nuestro cuarto diálogo. Hoy vamos a tener un diálogo, por cierto, tratando de recuperar un poco lo que platicamos en las anteriores sesiones y llegando a lo que sería el último tema que trabajaría yo de manera específica antes de tener este contacto con cada una y cada uno de ustedes. Eh, la semana pasada hablábamos un poco de lo que pudieran ser algunas de las diferentes actitudes que podemos tener a propósito de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de actuar. Y hace 2 semanas, si recuerdan ustedes, planteábamos algunos de los ejemplos relacionados, por ejemplo, con el pensamiento, como razonar, como pensar, como reflexionar, analizar, inferir. Y ponía también otros ejemplos en el caso de los sentimientos, como era el emocionarse, el divertirse, el sufrir o el deprimirse. Y sería conveniente que para esta sesión pensáramos un poco en los últimos 2 semanas, la última semana tal vez, qué es lo que ha sucedido con estos conceptos nuevos, tanto del pensamiento como del sentimiento, hasta dónde hemos tenido reflexiones, hemos analizado, hemos revisado probablemente algunos artículos positivos, artículos científicos en Internet. ¿Y cómo ha estado el tema de las emociones en nuestra vida, nuestra interacción social con las personas cercanas, con las personas retiradas? ¿Hasta dónde hemos estado sufriendo el tema, por supuesto, de estar en casa como consecuencia de la pandemia? ¿O hasta dónde lo hemos incorporado como un elemento positivo en términos de nuestras emociones o de nuestros sentimientos? Y en ese sentido, tratar de reflexionar un poco en el concepto de desarrollo humano como un concepto que lo que pretende es provocar en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, de nosotros en general, estrategias que nos permitan ir haciendo las modificaciones que necesitamos en nuestra actitud, ayudados, por supuesto, por un soporte importantísimo que es el cerebro, pero todo esto dirigido hacia lo que consideramos hoy, después de todas estas reflexiones, nuestro concepto de felicidad, que sería el elemento central que el desarrollo humano puede en su momento provocar o ayudar a provocar en las personas. El tema de felicidad, que no es un tema solamente relacionado con los sentimientos, como la mayoría de las personas supone, no es la felicidad algo que está relacionado solamente con emociones de carácter positivo, como puede ser la alegría, puede ser estar contentos, estar tranquilos. La felicidad tiene que ver evidentemente con todo este tema, digamos, de desarrollo humano, que está relacionado también con nuestra conducta, estar contentos, estar felices por las conductas que tenemos, por las conductas que tienen otros con nosotros, igual que por el pensamiento y por el sentimiento. Y en ese sentido, la semana pasada recordarán que tocamos algunos aspectos relacionados con la actitud, sobre todo cuando hablábamos de cuáles eran los elementos que componían nuestra actitud en nuestra realidad y cómo reflexionar sobre estos conceptos nos permitiría tener ideas más claras de qué es lo que estamos haciendo, pensando, sintiendo en nuestra realidad y cómo esto, regresa a nosotros. Entonces, el primer diálogo que tuvimos, platicamos sobre temas relacionados con el desarrollo humano. Espero que a partir de ahí algunas reflexiones hayan permitido que muchas y muchos de ustedes, igual que su servidor, estemos buscando alternativas que nos permitan realmente lograr el desarrollo humano. Y más allá del significado que platicábamos, se trata de llevar a cabo actividades que en su momento nos permitan lograrlo. En la segunda sesión estuvimos platicando sobre la importancia que tiene el cerebro y sobre la actitud como uno de los elementos centrales que nos permiten lograr el desarrollo humano. Recordarán que yo les preguntaba en qué condiciones se encontraba su cerebro, tanto a nivel físico como a nivel social y a nivel psicológico. Yo espero que para hoy algunas de las preguntas ya estén trabajando en la construcción de las respuestas para que tengamos la claridad de cómo el cerebro nos ayuda no solamente a pensar, sino también a sentir y a actuar. Y en ese sentido, el que le tengamos suficiente cuidado a nuestro cerebro, la cantidad de horas que dormimos, la cantidad de vicios que tenemos, que sabemos que afectan la vida neuronal, por ejemplo, el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de ejercicios inclusive que hacemos físicamente, el tipo de lecturas que hacemos, pues que estén cada vez un poco más orientadas hacia los beneficios tanto físicos como psicológicos y sociales del cerebro. Y hablamos también de la actitud, que es estos elementos centrales que por lo regular hacemos nosotros, pero pedimos que los hagan otros para ser felices nosotros y que definitivamente pues no nos acercamos a estas posibilidades
de felicidad o de estancia, de bienestar general que podemos tener como consecuencia de nuestras actitudes. Y la semana pasada hablábamos precisamente de algunos ejemplos específicos de lo que podríamos hacer en la actividad cotidiana. Recordarán que hablábamos sobre cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la pareja, cuestiones relacionadas con la forma de manejar y la forma de trabajar, y cómo nuestro pensamiento en esas actividades que pueden ser más o menos frecuentes para un porcentaje muy alto de personas en nuestro país y en diferentes países, determina las posibilidades de tener los niveles de desarrollo humano que necesitamos para hacerlo de manera correcta. No molestarnos si hacemos algo que en su momento molesta a los demás y luego se los reclamamos a los demás por hacerlo, por ejemplo. Y en ese sentido hablamos de que pensar, sentir y actuar son los elementos sobre los cuales debemos de trabajar para favorecer actitudes que en su momento nos permitan lograr, en el contexto en el que nos encontramos, los niveles de felicidad que pretendemos. Entonces, tendríamos que pensar en un cuarto elemento que hemos platicado desde la primera sesión, si lo recuerdan ustedes, y que tenía que ver con la espiritualidad. Más allá de hablar de elementos específicos religiosos, es hablar de la espiritualidad como un elemento que, por lo regular, la mayoría de las personas, independientemente del concepto que manejen, porque regularmente para muchas personas espiritualidad es lo mismo que religión, aunque en realidad no es lo mismo, y habrá quienes consideren que no tienen este nivel de espiritualidad. El nivel de espiritualidad tiene que ver con esta capacidad que tenemos de ser mejores que nosotros mismos, más que los demás. Y de hecho, en una reflexión personal que yo hice como consecuencia de estas reflexiones que he estado haciendo, yo me doy cuenta que en realidad nadie es mejor que nadie. Es decir, esta es una idea loca que tenemos los occidentales a partir de la formación que recibimos, en el sentido de que ser mejores de los demás representa para quienes en su momento están cercanos a nosotros algo que en su momento pueden presumir o que para ellos es positivo y no en realidad para nosotros. Un claro ejemplo de esto son las calificaciones de los niños de primaria, que son calificaciones altas de 10, que regularmente los papás, papá y mamá, lo buscan para el niño, y que en realidad para el niño no tienen un impacto importante, pero sí para sus padres, porque sus padres, al tener un niño con calificaciones altas, sienten que da un significado especial presumir al hijo cuando se tienen estas condiciones. Esto a veces provoca que los niños tengan algunos problemas, digamos, de carácter social, que para los papás deja de ser importante y que por lo tanto pueden hoy atacar inclusive al profesor o al resto de padres de familia de los niños cuando su hijo no obtiene como consecuencia de tener una calificación alta, pues todo lo que papá y mamá quieren. En ese mismo sentido, me parece que de pronto valoramos el término de lo espiritual como un elemento que solamente lo tienen aquellos que son religiosos, y que la verdad, para mí, en lo particular, lo espiritual tiene que ver con esta capacidad de seguirnos desarrollando y ser mejor que nosotros mismos, más que ser mejor que los demás. Un jugador de fútbol, un jugador de un deporte que es muy reconocido, es posible que tenga habilidades muy particulares en esa área en particular, pero en otras no. Por ejemplo, en relaciones interpersonales, por ejemplo, en matemáticas. Por lo tanto, es posible que las capacidades que ha adquirido físicas pudieran ser mejores o pudieran ser mayores a las de otros, pero en otras áreas tiene otras que no superan lo suficiente todo aquello que compone al ser humano, que es lo físico, que es lo psicológico y que es lo social. En ese sentido, hacer el planteamiento de lo espiritual como un elemento que es lo que permite que nosotros sintamos la necesidad de mejorar como personas, no importa si somos gente rica, si somos gente pobre, si somos gente con mucha preparación en temas de escuelas, por ejemplo, en temas de formaciones académicas, en temas de formaciones profesionales o no, pero estamos en la condición de ser mejores que nosotros mismos en diferentes circunstancias de nuestra vida. En ese sentido se plantea el término de espiritualidad, más que, repito, de religión. Sin embargo, también es cierto que para algunas personas el tema de religión es importante tocarse, sobre todo cuando se habla del desarrollo humano, independientemente de la estructura que haya generado a partir de las actitudes y el convencimiento que como consecuencia tenga de alguna religión en particular. Hoy, de manera específica, se trata de que hablemos del ser humano en esta posibilidad que nos da nuestra realidad cotidiana de sentir que estamos en condiciones para poder mejorarnos a nosotros mismos en cualquiera de las tres áreas que ya habíamos comentado antes, que es el área física, que es el área social y que es el área psicológica. En ese sentido, la reflexión del día de hoy nos lleva a pensar elementos centrales que en su momento debemos de considerar como muy importantes o básicos para poder desarrollar también esta posibilidad o esta capacidad. Y esto está vinculado de una manera muy específica con todas las cuestiones relacionadas con actitud. En ese sentido, las preguntas que en su momento podríamos hacernos y que podríamos responder es qué tanto esto que hemos escuchado, esto que hemos investigado, esto que probablemente ya hemos compartido con otras personas,
se ha convertido para nosotros en un elemento que nos representa o nos genera la posibilidad de sentirnos en una mejor circunstancia que la que podíamos tener hace un mes o hace 2 semanas o hace una semana o hace algunos días. Y tener la claridad de que en su momento las actitudes, cuando son de alguna manera sostenidas por una espiritualidad pertinente, prudente, adecuada, que provoca, entre otras cosas, la necesidad de crecer, pues se ha convertido en algo central, no solamente para ti como persona, sino para las personas que inclusive se encuentran alrededor de ti y que están recibiendo como consecuencia de estos breves cambios o estos grandes cambios que estás haciendo en tu vida, situaciones particularmente especiales, específicas, que les da la oportunidad de empezar a tener reflexiones de esta naturaleza, por un lado. Y por otro lado, lo que es muy importante para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, son las decisiones que estamos tomando y que nos permiten realmente sentirnos como personas mejor que como estábamos hace un mes, hace 2 semanas. De tal manera que las actitudes nos han permitido mejorar nuestras condiciones de pensamiento, nuestras condiciones de interacción con los demás y por lo tanto también nuestras propias emociones. De tal manera que hoy sería fantástico que en su momento pudiéramos decir que hemos logrado ir avanzando en algunas áreas propuestas por el desarrollo humano como elementos centrales para que nuestra vida realmente vaya logrando los niveles de felicidad que estamos buscando. En ese sentido, tendríamos que pensar hasta dónde hemos estado dejando cosas que por lo regular no son muy adecuadas para el desarrollo humano, pero que son desafortunadamente demasiado comunes, como lo es el tema de las emociones, y que las emociones finalmente no son sentimientos. Debemos de tener muy clara la diferencia entre una y otra. El sentimiento es algo que dura de manera permanente, la emoción es algo que rápido sucede, pero también rápido desaparece, y por eso muchas relaciones de pareja, por ejemplo, que están basadas en las relaciones, pues así como empiezan, terminan, porque finalmente el tema de las emociones es un tema mucho menos duradero que lo que dura la emoción. Y en ese sentido, pensar en emociones que están construyendo sentimientos, por ejemplo, pues evidentemente que es muy positivo. En ese sentido, el planteamiento del día de hoy tendría que ser hasta dónde los conocimientos que he adquirido como consecuencia de hacer reflexiones y hacer análisis diferentes a los que hacía antes, ahora, los sentimientos que tengo en mí, que viven en mí, o las posibles emociones que estoy generando y las decisiones que estoy tomando en relación a las conductas son consecuencia de una espiritualidad propia de los seres humanos que nos ayuda a crecer y avanzar, no solamente en los temas típicamente humanos como pueden ser el deporte, como puede ser el dinero, como puede ser la capacidad intelectual, sino lo que necesitamos para ser realmente personas que en su momento logremos los niveles de felicidad que necesitamos. En ese sentido, cuando hablamos de felicidad, no hablamos de un lugar al que se llega. Estamos hablando de un camino a través del cual nosotros caminamos lo que decidimos caminar a lo largo de nuestra vida. Hablar de la felicidad no es hablar de la ausencia de situaciones difíciles o de situaciones complicadas que tenemos en la vida y que nos pueden producir inclusive cierto tipo de dolor, sino sentir que tenemos la capacidad de enfrentar situaciones complicadas que, aunque sean complicadas en un momento determinado y aunque puedan generarnos cierto tipo de emociones, los sentimientos se mantienen estables de tal manera que pueden generar una respuesta adecuada, como el ejemplo que yo les ponía la semana pasada del adolescente que por su situación particularmente emocional discute con la mamá se queda tranquila porque el sentimiento que tiene por el hijo es un sentimiento mucho mayor que las emociones que el hijo está generando. En ese sentido, podemos también plantearnos las capacidades que podemos adquirir como consecuencia de estar viviendo en una realidad en donde nosotros somos los que estamos tomando decisiones a favor de nosotros y a favor de los demás, por supuesto. De tal manera que los ejemplos que veíamos la semana pasada, que son de actividades cotidianas, pues la verdad ya lo tenemos integrado como parte de las necesidades que para nosotros son súper importantes analizar, conocer, tener la posibilidad inclusive de tener diálogos con las personas que están a nuestro alrededor para saber cuáles son sus necesidades y hasta dónde nosotros somos capaces de incorporarlas como parte de nuestras necesidades. De tal manera que nosotros sepamos no solamente respetar lo que el otro piensa y lo que el otro siente, sino inclusive respetar lo que nosotros pensamos y sentimos en relación a los demás, y que esto tarde o temprano, créanmelo, tarde o temprano, provoca que los demás hagan lo mismo con nosotros. Por eso, nosotros podemos darnos una idea clara cuando vemos a alguien, cuando leemos a alguien, una persona que tiene este tipo de características, que es una persona que se caracteriza por ser buscada, porque es una persona reconocida por diferentes instancias, instituciones y personas, y cuando nos acercamos a ellos regularmente, este tipo de comportamientos se presentan de manera cotidiana. No significa que sean las únicas personas felices en el planeta,
ni significa que sean las personas más felices del planeta, pero ellas y ellos por lo regular viven exactamente como han reflexionado que deben de vivir y provocan en las personas que se encuentran a su alrededor este tipo de niveles de felicidad. En ese sentido, pensar en que la felicidad no solamente tiene que ver con los sentimientos, sino con todo nuestro ser, como seres humanos, como personas, nos da la posibilidad de empezar a buscar alternativas que realmente presenten una diferencia que sea muy significativa. Hoy, si entramos nosotros a diferentes plataformas en Internet, vamos a ver que muchas de las ofertas que en su momento nos la hacen pensando precisamente en la felicidad, dado que esta es un elemento o es un concepto que la mayoría de los seres humanos, cuando llegamos a cierto nivel, lo buscamos. Pero la verdad es que muchas de las cosas que en su momento se venden o se ofrecen no están relacionadas de manera integral con este concepto de felicidad, porque puede ser que inclusive las personas que se encargan de hacer este tipo de ventas no tienen idea de lo que significa ser felices. Y en ese sentido, el desarrollo humano es uno de los elementos centrales que nos permite acercarnos de la manera más adecuada a ir logrando poco a poco este tipo de niveles. En algún discurso, en alguna mención que se hizo hace algunos años, tuve la oportunidad de leer o de escuchar que en el tema de la felicidad, pues todos los seres humanos que nacemos estamos incluidos, de tal manera que no se trata de que haya personas que porque hagan algo tengan imposibilitada la posibilidad de lograr la felicidad o que tengan hecha a un lado dicha posibilidad. Igual que tampoco puede suceder que por el hecho de ser nacidos, todos en su momento vamos a tener pues esta posibilidad de ser felices. Lo que es cierto es que el desarrollo humano, las posibilidades que tenemos como seres humanos de crecer, si revisamos todo esto, nos acercan cada vez mucho más a cuestiones relacionadas específicamente con la felicidad. En ese sentido, los dos conceptos del día de hoy, espiritualidad y felicidad, están perfectamente alineados con todos los temas que tienen que ver con la actitud, que tienen que ver con nuestro cerebro y que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo humano. La próxima semana tendremos una sesión. Yo, por supuesto, les mandaré toda la información por los diferentes canales que tengo la posibilidad de establecer contacto con ustedes para tener un diálogo que va a ser más bien un diálogo público, un diálogo que va a ser en vivo y que en su momento puede permitir que la relación que se establezca, los diálogos que tengamos interpersonales en esta nueva posibilidad puedan hacer que los conocimientos que ustedes tengan puedan también darse a conocer de una manera muy pertinente, muy adecuada para las personas que en su momento tienen interés en participar en esta idea que tenemos de generar el desarrollo humano. Yo nuevamente les quiero agradecer muchísimo, quiero agradecerle mucho al doctor Carlos todo el apoyo de carácter tecnológico que me ha dado para poder continuar con estos diálogos y espero que la próxima semana tengamos la oportunidad de que estos diálogos los vayamos haciendo desde las ideas, desde los intereses, desde los conocimientos que cada una de ustedes y cada uno de ustedes tengan. Por lo pronto, quiero agradecerles mucho su presencia, estar hoy aquí y quienes han tenido la oportunidad de estar revisando los demás videos, agradecerles mucho que se acerquen a ellos y por supuesto estar abierto a que sus participaciones nos generen y me generen de manera particular el aprendizaje que necesito. Les agradezco muchísimo todo este acompañamiento que me han hecho y me despido de ustedes para la siguiente semana. Muchísimas gracias, muy amables.